Hoy nos metemos de lleno a desmenuzar uno de los conceptos más, pero más importantes de la economía. Arranquemos. A ver, empecemos con una pregunta que parece casi imposible de responder. ¿Cómo se le hace para saber si a un país entero, con millones y millones de personas y negocios, le está yendo bien o mal económicamente? Ok, esta va a ser nuestra ruta para entenderlo. Primero, una mirada general y de ahí nos vamos a ir clavando en los detalles más importantes. Muy bien, entremos en materia. Para contestar esas preguntas gigantes, primero hay que definir el campo de estudio que se encarga de ellas. Y ese campo es la macroeconomía. Pensemos en ella como si estuviéramos viendo el bosque completo, en lugar de un solo arbolito. O sea, se enfoca en las grandes fuerzas que nos mueven a todos, a las empresas, a los consumidores, a los trabajadores, todo junto, en su conjunto. Entonces, si los macroeconomistas fueran los doctores de la economía, ¿qué es lo primero que revisarían? ¿Cuáles son esos signos vitales? Pues le echan un ojo a varias cosas súper importantes. La tasa de desempleo, claro, la inflación, cómo andan las cuentas con otros países, pero de todas estas, hoy nos vamos a concentrar en la variable estrella, la más fundamental de todas, el nivel general de producción. Y hablar de la producción total de un país nos lleva inevitablemente a la cifra más famosa y sí, la más importante de toda la macroeconomía. El famoso Producto Interno Bruto, o PIB, como lo conocemos todos. Es, digamos, el indicador maestro que nos dice cuánto valor económico generó un país en un tiempo determinado. Pero ojo, algo súper interesante que vemos aquí es que la economía no crece como una línea recta y bonita hacia arriba. Para nada, tiene sus altas y sus bajas, picos de crecimiento y valles de recesión, todo girando en torno a una tendencia de crecimiento a largo plazo. Y aquí está el por qué esto importa tanto. Esas fases de recesión, esos valles, no son solo números en una gráfica. Significan que los indicadores sociales se deterioran. Hablamos de más desempleo, de más pobreza. Por eso es absolutamente clave medir todo esto con la mayor precisión posible. Bueno, la pregunta del millón es, ¿y cómo se le hace para calcular una cifra tan gigantesca como el PIB de todo un país? Pues lo fascinante es que hay tres maneras distintas de hacerlo y las tres nos llevan exactamente al mismo número. Esto le da muchísima solidez a la medición. Y si lo pensamos, tiene todo el sentido del mundo, porque todo lo que se produce, alguien lo compra. Y el gasto de esa persona es el ingreso de otra. Es un ciclo. Entonces, se puede enfocar de tres formas. 1. Contar el valor de todos los productos y servicios finales ya listos para consumir. 2. Ir sumando el valor que se agrega en cada etapa del proceso. Pensemos en el trigo, luego la harina y finalmente el pan. O 3. Sumar todos los ingresos que se pagaron para producir esas cosas. Salarios, ganancias, rentas, todo. Ahora, de estos tres, el método más común, el que más se usa, es el del gasto. Y su fórmula es bastante conocida. Se suma lo que consumen las familias, lo que invierten las empresas, lo que gasta el gobierno y finalmente, las exportaciones netas, que no es otra cosa que lo que vendemos al mundo menos lo que le compramos. Pero justo aquí nos topamos con un problemita, un detalle que puede crear una especie de espejismo, una ilusión de que la economía está creciendo cuando quizá no es así. Pensemos un momento. Si vemos que el número del PIB subió de un año para otro, ¿significa forzosamente que se produjeron más cosas, más bienes y servicios? ¿O podría haber otra explicación? Y la respuesta está en entender la diferencia clave entre el PIB nominal y el PIB real. Miren, el nominal mide la producción con los precios del momento. El problema es que si los precios suben por la inflación, el PIB nominal también sube, aunque no hayamos producido más. En cambio, el PIB real usa precios de un año fijo para quitarle el efecto de la inflación y mostrarnos ahora sí el crecimiento de verdad. Este ejemplo lo deja clarísimo. Fíjense, en el año 2 los precios subieron. Si vemos el PIB nominal, parece que la economía explotó, pasó de 1.50 a 6.25. Pero si calculamos el PIB real, usando los precios del año 1, vemos que el crecimiento fue mucho más modesto, de 1.50 a 3.50. ¿Por qué? Porque solo estamos midiendo el aumento en la cantidad de miel y hojuelas, no en sus precios. Y es por eso, precisamente por eso, que cuando se habla de crecimiento económico, casi siempre la referencia es al PIB real. Es la única medida que nos dice, sin trucos, si una economía está produciendo más o no. Ok, queda claro que entender el PIB es fundamental. Pero, y aquí va la reflexión final, si el PIB mide la producción, ¿mide también nuestro bienestar?
¿Esta cifra tan poderosa es capaz de capturar todo lo que realmente importa para que una sociedad sea próspera y feliz? Ahí queda la pregunta.